Hay un tema también muy interesante, que la gente le inquieta, este concepto que le dicen Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. ¿Qué hay dos Mashiach? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Está escrito en la Perashá de Balak, cuando el famoso Bilam quería no bendecir al pueblo de Israel. Una de las cosas que dijo, dice el pasuk, Erenu velo ata. Ustedes saben que en hebreo, ata con alef es tú, ata con ain es ahora. Erenu lo veremos, pero no ahora. Va a ser algo que va a llegar en el futuro. Erenu velo ata, asurenu. Se va a cantar velo karov, pero no es algo cercano, que han pasado muchos años. ¿Qué es lo que va a pasar? Daraj kohav mi Yaakov. Daraj quiere decir como fugaz. Va a venir de manera repentina un kohav, una estrella descendiente de Jacob Avinu. Dicen los mefarshim, no se refiere al Mashiach ben David, sino se refiere al Mashiach ben Yosef. Y obviamente vamos a tratar de explicar quién es, para qué es, por qué va a venir, cuál es la función, por qué necesitamos dos, por qué tiene que haber diferencia entre uno y otro, por qué no me alcanza uno, ¿sí? Pero la primera fuente, para que la tengan clara, todo tiene que tener una fuente de la Torá. La primera en Perashat Balak, cuando el mismo Bilam lo profetiza, Daraj kohav mi Yaakov. Vendrá de manera fugaz una estrella de Jacob Avinu, descendiente de Jacob Avinu, que es Mashiach ben Yosef. Otra prueba de que existirá el Mashiach ben Yosef es el pasuk, también una profecía en Yeshayahu Naví, en el Perek Yud Aleph, en el Perek 11, Perek Yud Aleph, en el pasuk Yud Gimal. Conocen un poco de historia y vamos en unos momentos a ampliar un poquito el tema y refrescarlo, que existió en el pueblo de Israel dos reinados. El reinado de Israel, le llamaban Malhut Israel, y el reinado de David, Malhut Israel y Malhut David. El primer rey de esa parte del reinado de las 10 tribus se llamaba Yeroboam ben Nebat, que estaba a la par con el Malhut David, que el rey en aquel momento, hijo de Shelomo Amelech, se llamaba Rehabam. Y entre ellos no había mucha amistad, que digamos, ¿no? Entonces dice el pasuk, Vesara kinat Efraim, se va a quitar esa envidia de Efraim, porque aclaro que Jeroboam venía de esa tribu de Efraim, como Yoshua venía de Efraim. Besara, se va a quitar esa envidia entre los dos. Betzorere Yehudá y Karetu, los enemigos de Yehudá se van a terminar. Y dice el pasuk, Efraim lo yekane et Yehudá, ya no va a haber problemas. ¿Se dan cuenta de esto? Que el Mashiach ben David es descendiente de el Malhut David, y el descendiente de Malhut Israel será ¿quién? Alguien que venga de Efraim, ¿verdad? Alguien que tenga que ver con esas tribus, ¿verdad? Mashiach ben Yosef. Efraim es hijo de ¿quién? De Yosef. Entonces otra vez, lo yekane Efraim lo yekane et Yehudá, ve Yehudá lo yatzor et Efraim. Ni Yehudá se va a vengar de Efraim, ni Efraim va a tener envidia, que es lo que vamos a explicar, Besat Hashem, de Yehudá. Y todo, en hebreo se dice, Hakol al mekomó yabó beshalom. Todo a su lugar va a llegar con paz y con tranquilidad, que eso se refiere a los días del Mashiach. Pero en Yeshaya, Perek Yud Aleph, Yeshaya en el Perek 11, en el Pasuk 13, vemos, Rabotai, por el momento dos pruebas que existirá ese concepto de Mashiach ben Yosef y después Mashiach ben David. Una más, para poder ir cerrando las pruebas
que hay de la Torah sobre esto. Hay un Naví llamado Naví Zeharia Naví. Aquí habla de algo muy triste, que sobre eso le pedimos tefilá a Boreolam todos los días, como lo voy a explicar más adelante, en la Amidá, en la tefilá de Tishkon Betoch Yerushalayim Milcha, Kasher Dibarta, Bejise David Avdeja. Hablamos de la silla de David que la va a preparar alguien. Ese que la va a preparar es Mashiach ben Yosef. Y tristemente el Naví dice que puede ser que lo maten. Con todo lo que va a venir a hacer tanto bien para el pueblo de Israel, y si lo llegan a matar, dice, Beshafachti, estoy en Zeharia, en el Perek 12, Yud Bet, en el Pasuk Yud, Pasuk 10, Beshafachti al Bet David ve al Yosef Jerusalem Ruachen, va a venir una gracia en Jerusalén, Vetahanunim, y va a venir el consuelo. ¿Consuelo de qué? Vehibitu elai et asher dakaru. Van a ver lo que tristemente, doloroso, lo que mataron a alguien. Y va a haber un qué, un esped. ¿Saben qué es esped? Por alguien que fallece. Vesafdu alav. Van a hacer un esped grande. Que misped al yahid. Vehemer alav. Y van a amargar, va a haber una amargura dura por la pérdida de ese gran personaje. Y sobre eso viene y dice, se refiere al Mashiach ben Yosef, así explica Rashi. Mashiach ben Yosef, que lo van a llegar, Berminan, puede ser, ojalá que no pase, que lo pueden llegar a matar. Y tiene que contrarrestar nuestro rezo de todos los días. Cuando decimos, Tishkon betoch Yerushalayim Milcha, cuando va a venir y va a reposar en Jerusalén, Bejise David Avdeja, esa silla de David Amelech que la va a preparar, va a abrir el camino, ese Mashiach ben Yosef, Boreolam, por favor, que no lo maten. Que no vaya a pasar esa situación, porque va a ser un dolor muy fuerte para ¿quién? Para el pueblo de Israel. No. O sea, se refiere cuando ya va a llegar a quien vamos a reconocer, que es el Mashiach ben Yosef, y vamos a hablar después, a lo mejor la próxima clase, de Mashiach ben David. Pero ahorita quiero explicar todo este concepto. Primero, que existe algo que se llama dos Mashiach. No quiere decir que son dos separados, sino es parte de la Geulá, de la redención por medio de uno, y la termina el segundo. El que la inicia es Mashiach ben Yosef, y el que la termina es Mashiach ben David, y hay que pedir tefilá Boreolam que a Mashiach ben Yosef no lo vayan a matar. ¿Hasta aquí vamos bien? Y la pregunta, muy bien, para que prepare y haga algo, pero puede ser que lo lleguen a matar, porque el que va a quedar como cabeza es Mashiach ben David, que ese no existe que lo maten. Viene Rabotai la pregunta, Mahu, quiere decir, ¿quién es? ¿Para qué es? ¿Y cuál es su finalidad, su función? Que eso es lo que quiero explicar, Bezrat Hashem. Todo esto comienza, vamos a retomar la historia desde Jacob Avinu, ¿ok? Jacob Avinu tiene, Yitzhak Avinu tiene dos hijos, ¿sí? Rivka, vamos a decir Rivka, y Labán, Rivka y Labán, vamos a explicarlo así, son dos hermanos, ¿verdad? Es una historia muy conocida, seguro todos lo saben, que Jacob y Rivka y Yitzhak tenían dos hijos, uno se llamaba Esav, otro se llamaba Jacob, el grande y el chico. Labán, que era hermano de Rivka, tenía dos hijas, Lea la grande, Rachel la chica. El mundo decía, la gente decía, el grande para la grande, la chica para la chica, ¿verdad? O sea, Lea para Esav, ¿sí? Y Jacob para Rachel. Con todo respeto, que digan, o sea, tiene que ser forzoso que lo que dicen va a pasar. Ya saben, de niños dicen, se va a casar este con este, pero a lo largo de la vida, pasan los años, cada quien hace, ¿no? ¿Por qué tiene que ser algo que los jajamim, porque Rashi lo trae, cuando dice que en él arrakot, ¿no? Una de las explicaciones que sus ojos estaban medio caídos de tanto llanto, que no quería caer en las manos de Esav. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo que dicen? ¿Y quién dice que tiene fuerza lo que digan? Que digan lo que quieran. No quiere decir que se va a casar Lea con Esav. Número uno. Número dos. Cuando hablamos de una personalidad como Rachel Imenu,
que todos sabemos que era la Akeret Abait. ¿Saben qué es Akeret Abait? La mujer principal de las 4 que tuvo Jacob, la que era Akeret Abait, la más importante de la casa. ¿Quién era? Rachel. Rachel. Pero les hago una pregunta, no sé si alguna vez se pusieron a pensar algo muy interesante. Si Rachel era Akeret Abait, ¿por qué no se enterró junto a su esposo? ¿Por qué Lea fue la que tuvo el privilegio? Voy a hacer un paréntesis, quiero que escuchen. Hay una halajá, está escrito, es una halajá, que hay que tratar de hacerlo. Cuando Berminán una persona se va de este mundo, hay que tratar de comprar el lugar de al lado para la pareja. Si se va él, Berminán primero, se compra para ella 120 años, o viceversa. Pero que queden después de 120 años juntos. Porque las Neshamot, sí, o sea, en la halajá lo trae que es aconsejable hacerlo así. ¿Por qué? Porque las Neshamot se quedan unidas por siempre. Por siempre. Entonces quiere decir que hay que, incluso les digo otra halajá. Les digo, no, por eso. Les digo otra halajá. Escuchen. Berminal lo alenu, 2 personas que en vida no se llevaban. No, 2 son 2 personas, no marido y mujer. 2 personas que no se llevaban. La Jebra Kadishá tiene que tener la sensibilidad de poner atención, de no enterrar a 2 personas juntas porque sufren, cuando no se llevaban en vida. Estoy hablando en serio. Las almas sufren. Y cuando hay una pareja de primer matrimonio, debido a que se llama Yihuda Neshamot, es una unión de almas, tienen que quedar juntos. Dice el Shulchan Aruch, lo trae la Gemara, todo un tema muy interesante, por lo menos que queden en el mismo panteón, en la misma Bet Haim, o si no, en la misma ciudad, pero que queden en el mismo lugar, no separados, uno en Estados Unidos y otro en México, no, hay un inyan que estén juntos, pero no quiero pasarme el tema porque si no me va a alcanzar el tiempo, pero ¿a qué voy? Perdón. Normalmente es en base al primer matrimonio, porque ese es el concepto de Yihuda Neshamot, que si las Neshamot que se unen es en el primer matrimonio, que es una sola alma, como dicen de chiste o no, mitad de naranja, es la verdad, esa es su mitad. Ok, a lo que voy, ¿por qué si Rachel era la principal? ¿Por qué entonces no tuvo el Zehut? Akadosh Baruj Hu puede hacer todo, ¿no? Que no podía hacer, que Akadosh Baruj Hu no podía hacer, que llegara Rachel a estar junto a Jacob. Se dan cuenta que Rachel es Baolam Hazeh, en este mundo, y Lea en el Olam Haba. Hay algo muy interesante ahí. Rachel es Akeret Abait aquí, y Lea es Akeret Abait Baolam Haba. Está interesante, ¿no? Rabotay, no podemos hablar de una personalidad como Lea, Hasbe Shalom, de decir que no era como Rachel. Yo no quiero decir quién era más o menos, porque yo quién soy, pero claro que era por lo menos igual, o a lo mejor más. Rabotay, ¿de dónde salió el Keter Torah? La corona de la Torah, ¿quién la trajo? Moshe, Isahar, Leví. ¿De dónde son ellos? De Lea. ¿De dónde vienen los Kohanim? De Lea. ¿De dónde viene el Malhut? De Yehudá, viene de Lea. Rabotay, Rov, la mayoría de la grandeza del pueblo de Israel, viene de Lea. Claro que era una mujer extraordinariamente grande. Y prueba está que después de 120 años Jacob se enterró junto a ella. Y hasta hoy en día, ¿quién es la Akeret Abait de Jacob Avinu? Lea. Rachel no está con él. Rachel estaba en vida. Pero después, la Neshama se quedó unida ¿con quién? Con Lea. Es más, vayan hacia atrás. ¿Quién fue la primera mujer? Lea. Akadosh Baruj Hu movió que la primera mujer, ¿quién fuera? A final de cuentas, engaño o no engaño, todo lo maneja Boreolam. ¿Quién fue la primera? Lea. Se dan cuenta que hay algo muy grande en quién, en Lea. Y repito, el Malhut, la Keuná, la Torah, todo sale de quién? De Lea. Rabotay, vamos un paso más. Síganme porque es muy interesante. Un paso más. Jacob Avinu, a diferencia de Abraham, ¿sí? Los dos tenían 2 nombres, pero hay una diferencia entre Abraham y Jacob.
Yitzhak no le aumentaron nombre, ¿están de acuerdo? No le cambiaron el nombre, ¿verdad? Abraham sí, a Jacob también. Pero hay algo interesante. Con Abraham Avinu, dice el pasuk, lo yikare ot shimcha Abraham, ki Abraham y Eshemeja. Ya, Abraham se quedó a un lado, y hoy, ¿cómo nos referimos a nuestro patriarca número 1? Abraham, no Abraham. Abraham. Y no le puedes llamar Abraham. Ok. Cuando Boreolam decide también ponerle un nombre más a Jacob, no es como Abraham que le cambió el nombre. Con Jacob le aumentó el nombre. Y dice, no solamente te llamarás Jacob, sino también te llamarás Israel. Vean qué interesante. Con Jacob Avinu, ese famoso esposo de Rachel y de Lea, tiene 2 nombres. No nada más uno, no se quedó uno, tiene los 2. Y vean, cuando hablamos del patriarca, decimos Jacob Avinu, no decimos Israel Avinu, ¿verdad? Cuando hablamos de la generalidad del pueblo de Israel, decimos Anachnu Am Israel. Venimos de Jacob, pero no con el nombre de Jacob, sino con el nombre de ¿quién? De Israel. Vemos que Jacob representa el Prat quiere decir la individualidad, y Israel representa la generalidad del pueblo de Israel. Quiere decir, la palabra Jacob, ¿de dónde viene? Ekev. Ekev es la parte baja, ¿verdad? La parte de abajo, ¿sí? Ekev, esa parte de abajo de Jacob Avinu, le voy a llamar, señores, Catán. Y la parte de Israel, ¿qué explicación tiene? Kisarita y Melokim y Manashim Batujal. Israel representa el ¿qué? El poder, el dominio, el liderazgo, ¿sí? La fuerza. Quiere decir que Israel es el Gadol y Jacob es el Catán. Me regreso. Cuando la gente decía el Catán a la Ketaná y el Gadol a la Gedolá, ¿qué pensamos todos? Y la misma Lea pensaba eso. No, a los hijos, que tiene 2 hijos, el grande y el chico. No, ¿cómo crees? Nunca hablamos de esa. Esaú no es digno ni para Rachel ni para Lea, es obvio. Entonces, ¿cuál es la explicación? La parte grande de Jacob, que es Israel, es para Lea. Y la parte chica de Jacob, que es Jacob, es para Rachel. Por eso dice el pasuk, el Sefor nos lo explica así, que cuando dice que Jacob Avinu se va a llamar Jacob de Ekev, es la parte baja, quiere decir que el pueblo de Israel va a lograr cruzar a lo largo de toda la historia para llegar a la cúspide, es decir, la parte baja de la historia, el final de la historia, va a llegar el Jacob Avinu. Y ahí está siempre Rachel. Pero va a llegar un momento en que va a ser de allá Hashem lemelech al kol haaretz. Va a venir el concepto del Mashiach Tzidkenu. ¿Están conmigo? Y ahí entonces va a cambiar que de Jacob, ahora sí el único nombre, ¿cuál va a ser? Israel. ¿Y quién se va a quedar? La Akeret Abait. ¿Quién se va a quedar principalmente? Lea. Ahora vean qué interesante. Mashiach ben Yosef. ¿Yosef de dónde viene? De Rachel. Ese es el primer lapso, la primera parte, como voy a explicar. Pero después, cuando va a llegar el final, la cúspide, ¿quién se va a quedar? Mashiach ben David, que es Lea. A lo largo de la historia, en este mundo, ¿quién es la pareja de ese Jacob Catán? Rachel. Rachel a lo largo de la parte baja. ¿Sí o no? Rachel, como vamos a explicar. Pero la parte alta, la parte de Israel, que esa viene de Lea, ese es Mashiach ben David. ¿Sí estamos bien? Vean qué interesante. Dice Rabotai, cuando fallece Rachel está Baderech y Efrata y Hebrón, ¿no? Betlehem, perdón. Baderech, explica, Derech es el camino. ¿Por qué le dice, qué me tiene la Torá que manifestarme que va en el camino y la dejaron a Rachel en el camino? ¿Explico? Porque Rachel es la que prepara el camino. Rachel es la que pone la pauta, o sea, abre, vamos a decir, pavimenta, si quieren decir así, para que pueda cruzar
y llegar al destino que queremos todos llegar. ¿Quién prepara y pavimenta, nos genera la preparación de ese camino? Esa es Rachel, ese es Mashiach ben Yosef. ¿Sí? Por eso Mashiach ben Yosef viene ¿de quién? De Rachel. Ok, ahora vean un poquito más a la historia, me voy para atrás. Cuando esto comienza, ¿sí? Comienza con Shaul. Vean qué interesante. ¿Quién es el primer rey del pueblo de Israel? Shaul. ¿Shaul de dónde venía? De Binyamin. ¿Binyamin de quién es? De Rachel. Yo me cuestiono, ¿por qué tenía que empezar un rey de Yosef, de Rachel? Que venga directamente de David, de Rea, de Yehudá, si es el que se va a quedar. Y se van a dar cuenta que a lo largo de la historia así es. Shaul es importante porque muchos a lo mejor piensan o visualizan a Shaul Amelech como un rey no bueno, Haz Shalom. El pasuk dice, Mishishmo Bamala, era un personaje que no tenía het, no tenía pecado. Para poder preparar el camino, para poder abrir las puertas, necesitas un nivel. Ese era Shaul, ¿sí? Shaul Amelech empieza a preparar el camino, ¿está bien? Y pasa una historia muy interesante con Jonatán. Y Jonatán y David son sumamente amigos. Se quieren, como dicen, Ahavat Nefesh. Y Shaul, por algún motivo, no permite que David entre como rey. Y la pregunta que todos tienen, ¿qué acaso Shaul era envidioso? ¿Shaul no quería? Shaul era grande. Rabotay explican los Jajamim. Shaul dice, no que no quiero que llegue David, necesito que pase el proceso. Yo no lo logré, lo va a hacer mi hijo, y mi hijo es el Mashiach ben Yosef. Ese es Jonatán. Para que le dé la puerta a David, que será el Mashiach ben David. Pero tristemente Shaul no lo hizo bien y perdió. Entonces no logramos el concepto del Mashiach Tzidkenu. Empezó el reinado, ¿ok? De David Amelech. David Amelech viene y lo hace muy bien. Shaul prepara un camino, no logramos el tikkun, pero preparó un camino. Shaul le prepara, entra la descendencia de Lea, que ¿quién es? Yehudá, David Amelech. El segundo rey, ¿quién es? Shelomo. ¿Lo hace bien? Excelente. Viene el nieto de David, ¿cómo se llamaba? Rehabam. Rehabam tiene errores, no entremos en la historia. Él empezó a hacerle caso a los jóvenes, no a la gente grande. Empezó ahí una problemática, le dice Boreolán tristemente, en vez de arreglar, arruinaste. Quiere decir, el pavimento se volvió a estropear. Necesito volver a preparar. ¿A quién trajeron de rey? A Jeroboam. Jeroboam, ¿quién era? ¿De dónde? De Efraim. ¿Efraim de quién es? De Yosef. ¿Yosef es hijo de quién? De Rachel. Rachel tiene que preparar el camino, a fuerzas, a fuerzas. Entonces tiene que regresar esta situación. Viene Rabotay la historia famosa, ¿sí? Ahía Shiloni, él fue el que ungió a Jeroboam ben Nebat para rey. Y todos sabemos la parte negativa de Jeroboam ben Nebat, pero todos también se acuerdan de la oportunidad que le dio Boreolán por medio del Naví. Y le dice a Jeroboam, Hazor beja, por favor, regresa, regresa. Y le dice, y si haces teshuvá, dice, Ani, veata, uben Ishai, netayel beyachad began Eden. Quiere decir, yo, es Ahía Shiloni, ¿sí? Y Boreolán que iba a estar, ¿sí? Tú, ¿quién eres tú? Jeroboam ben Nebat. Y atrás, Ben Ishai, o sea, David Amelech, netayel beyachad began Eden. Vamos a estar paseando, si se puede decir pasear. Obviamente es algo figurativo. Vamos a pasear en el Gan Eden. Todos saben, ¿qué le pregunta a Jeroboam ben Nebat? Mi Barrosh. No. ¿Quién es el que va a ir primero? Le dice, no, mi vida. ¿Barrosh va quién? Ben Ishai. Ah, Ben Ishai va primero. No quiero. Rabotay, yo les pregunto, Yale a la edad, a ver, escúchenme bien. Si Jeroboam era grande,
¿qué le importa ser el segundo? Escúchenme bien, la grandeza es la humildad. Y si realmente fue ungido por Boreolam, quiere decir que era grande. Y no le tiene que interesar quién va adelante y quién va atrás, porque es humilde. La humildad es el símbolo de la grandeza. Y si realmente le interesaba el cabod, entonces no es grande, porque lo ungieron de rey. No, a mí no me cuadra. Esa historia a lo largo de la vida de nosotros, a mí me hace ruido. No le entiendo. ¿Qué? Pues a Jeroboam no era un cualquiera, lo ungieron como rey, Rabotay, no a cualquiera. Le dan la oportunidad de decirle, si haces teshuvá, vas a pasear en el Gan Eden con Boreolam. Y a Giash y Loni, ¿cómo? No a cualquiera le dicen esas oportunidades. Quiere decir que era alguien de un nivel, bastante. ¿Qué le pasó a Jeroboam ben Nebat? Rabotay, para poder entender esto, Bezrat Hashem, continúo, dejemos esto a un lado, la petición de Jeroboam, pero como quiera que sea, vemos que Jeroboam, ¿cuál tendría que haber sido su qué? Camino, preparar, pavimentar el camino para que llegue ¿quién? Mashiach ben David, porque Jeroboam era el denominado Mashiach ben Yosef, pero no lo hizo. Entonces vean cómo a lo largo de la historia esto es lo que está buscando Boreolam, que haya ese concepto de que Rahel es la que prepara y Lea es la que queda como Mashiach ben David. Rabotay, interesante cuando hablamos de Yosef. Be Yosef allá be Mitzrayim. Yosef estaba en Mitzrayim. ¿Para qué me lo dice Yosef allá be Mitzrayim? Ya no traje el libro. Pueden ver en el libro de Shemot un comentarista muy grande llamado Rabbeinu Behaye. Uno del tiempo de Rashi, del Rambam, dice, ¿qué es be Yosef allá be Mitzrayim? Dice, así como fueron los milagros y el orden de la salida de Mitzrayim, será el mismo orden cuando llegue el Mashiach Tzidken. Yosef jaló a 70 personas de afuera a Israel. Un descendiente de Yosef también jalará a todo el pueblo de Israel en los 70 pueblos del mundo y los traerá a Eretz Israel. Otra vez, ¿el quién? El Mashiach ben Yosef. Dice Rabotay, voy un poquito cerrando esta parte, ¿sí? El pasuk dice, Lo taharosh beshor ubahamor yahdab. ¿Qué es eso? No ararás, cuando vas a arar la tierra y quieres poner a un burro y a un toro al mismo tiempo, no lo hagas, porque la fuerza de uno no es igual que el otro y los hace sufrir. Dicen al Pidrush, ¿sí? Shor es Yosef. Bechol soro hadarlo, bekarne reem karnav. Yosef representa el Shor, una de las figuras del Kisea Kabod. Saben que el Kisea Kabod tiene 4 figuras: el león, que es de Yehudá, el Shor, que es de Yosef, la persona, que es Jacob Avinu, y el águila, que hoy no voy a hablar del tema del águila, pero son las 4 figuras del Kisea Kabod. Y dice, Lo taharosh beshor ubahamor. ¿Quién es el Hamor? Mashiach ben Yosef, ben David, porque ¿qué dijimos la semana pasada? Que va a ir montado ¿en dónde? En un burro. Y se acuerdan que explicamos que el burro representa dominar a la parte material, porque la palabra Hamor viene de Homer. Homer es materialismo, y el que está montado domina al materialismo. Dice, no te metas tan profundo, como diciendo, no los agarres juntos al Shor y al Hamor Yahdá, porque no vas a entender todo hasta el final. Con la profundidad que quisiéramos entrar, no le vamos a entender. Pero ¿qué nos queda ahorita? Que hay van a ver, Bezrat Hashem, 2 Mashiach, uno para preparar el camino y otro para terminar y traer la Geula. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. ¿Cuál es la función de este Mashiach ben Yosef? ¿Cómo prepara el camino? ¿Qué es preparar el camino? Ahora vean, me voy un poquito más profundo. ¿Qué es preparar el camino? El Mashiach ben Yosef, dicen nuestros Jajamim, tiene 3 finalidades. 3, Mashiach ben Yosef. Número 1, voy a decir el orden. Número 1, limjot et zecher Amalek, romper y destruir a eso que se llama Amalek. 2, revelar secretos de la Torah Kedoshá, que estas son las 2 maneras de preparar el camino. 3, traer a los Yehudim de todo el mundo a Eretz Israel.
se llama Lekanes Liknos Nidje Israel, y entonces vendrá el Malhut, el Mashiach Ben David, y seguirá el camino ya en Eretz Israel. ¿Me expliqué? Otra vez, primero romper y exterminar el Zeher de Amalek, que estamos ahorita antes de Purim, se va a leer Parashat Zahor. Número 2, revelar los secretos de la Torah, que también es parte de la necesidad para que pueda llegar el Mashiach Ben David. Y número 3, traer a toda la gente. Esa va a ser la función del Mashiach Ben Yosef. Y dice Rabotai, de Mashiach Ben Yosef, o sea, para poder llegar a la parte final que es Mashiach Ben David. Rabotai, dice el pasuk, Pitchu li sha'aret tzedek. ¿Se acuerdan de ese pasuk? Pitchu li sha'aret tzedek abobam odeya ze ashar la Hashem tzadikim yabou bo. ¿Sí o no? Es un pasuk en Halel. Pitchu li es ábranme la puerta. Pitchu li sha'aret tzedek. Ábranme la puerta del portón de la justicia. O sea, hay que abrir las puertas para que venga el Mashiach Ben David. ¿Quién va a abrir esas puertas? Dijimos, el Mashiach Ben Yosef. Abobam, ¿qué es Aboba? Es por medio de que Mashiach Ben Yosef rompa el Zeher de Amalek. Él sea el que quita a Amalek del camino. Acuérdense que el pasuk dice, Kiyad al kes ya, milhamal a Amalek midor dor. ¿Qué es Kiyad al kes ya? Yad al kes, ¿qué es esa palabra kes? Kes, le falta una letra, quise. Kes, le falta una letra, quise. Kiyad al kes ya es yud ke, ¿verdad? Le falta el vav hei. El nombre de Hashem, cuando dices Kiyad al kes ya es yud ke. ¿Y cómo se escribe yud ke? Vav ke. Entonces, le falta una letra a la silla y le faltan 2 letras al nombre de Dios. ¿Van conmigo o no? Otra vez. Kiyad al kes ya milhamal a Amalek midor dor. Es un pasuk en la perashá de Beshalach cuando fue la primera guerra contra Amalek. ¿Sí? Y dice otra vez, kes le falta una alef que es faltante de la palabra quise es el trono celestial. O sea que el trono celestial no está completo, le falta una letra. Y también el nombre de Hashem no está completo. Kiyad al kes ya. Yud ke le falta el vav hei. A ver, vav hei y una alef, ¿qué palabra formas? Hu. Hashem hu ha-Elokim. Hashem hu ha-Elokim. Quiere decir Hashem, cuando decimos Hashem hu ha-Elokim, Hashem hu ha-Elokim. Ese hu, quiero que ya regrese, que las 3 letras, hei, vav, alef, se complementen y el nombre esté completo y el trono esté completo. Hashem hu ha-Elokim. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo esto es para explicar lo que tiene que pasar cuando se destruye Amalek y no se ha destruido. La primera guerra contra Amalek, ¿cuándo fue? Saliendo de Mitzrayim, poquito después, estamos todos, Baruch Hashem, en un nivel muy alto, llegó y enfrió a todos. ¿Sí? ¿Quién dirige la guerra de Amalek? ¿Moshe? No. ¿Quién la dirige? Yoshua. ¿Yoshua de dónde viene? De Efraín. ¿Efraín de quién es? De Yosef. ¿Yosef de quién es? De Rachel. O sea, Yoshua es Mashiach ben Yosef, tipo, ¿no? Él es el que se va a encargar. Vean qué interesante. Yoshua, voy a tener pocos ejemplos, hay muchos. Yoshua, Shaul Amelech es el que hace la guerra que no la termina, que tristemente no mata al rey y de ahí embaraza a su esposa, está entre paréntesis. Amán ben Amedata Agagí. O sea que la mamá de Amán, ¿cómo se llamaba? Amedata. Preguntan Jajamim, no es cierto. La mamá de Amán se llamaba Amtelae. Amtelae bat Urbata. Así se llamaba. Amtelae, la hija del cuervo, no importa. Pero no se llamaba Amedata. Dice Jajamim, Amán ben Amedata, Amedata era la esposa de Agag. Que Agag, como Saúl no lo mató y embaraza a Amedata, por eso viene Amán. Quiero que sepas el error que cometió Saúl, nos costó después con Amán. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién? Claro, ahí perdió. Como no cumplió el quitar a Amalek, lo quitó. Y él quería
que lo relevara a quién, Jonatán, pero ya perdió. Ok, entonces otra vez Yoshua venía de Rahel, porque de Efraín, ¿sí? Luego viene Saúl, que viene de Binyamin, no importa, pero ¿de quién es Binyamin? De Rahel. Tienen que preparar quitar a Amalek. Y ni Yoshua lo logró al final, total, ni Saúl. Me voy a lo largo de la historia. ¿Quién viene después? Mordejai. Mordejai, Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish, Yemini. ¿De dónde viene? De Binyamin. Otro que está encargado de quitar ¿a quién? A Amalek. Y parte de lo que tiene que hacer el Mashiach Ben Yosef es quitar ¿a quién? A Amalek. Esa va a ser la parte principal. Por eso, cuando fue la guerra mundial, tristemente con Hitler, que es sabido, y los Jajamim demostraron que venía de un Amalek, estábamos esperando que ya hubiera sido el momento que llegara Mashiach Ben Yosef y los exterminara, pero tristemente todavía no estábamos en el Zehut que así fuera. Le Maaseh, ¿qué vemos? Que el Mashiach Ben Yosef tiene que quitar ¿a quién? A Amalek del camino. Y todos vamos a decir, Bezrat Hashem, en Perashat Zahor, vamos a decir la parte de Kimahot Imche et Zecher Amalek. Todos tenemos que, ¿qué? Si yo supiera, hoy en día no sabemos, ¿no? Porque vino Sanherib y revolvió a todos los pueblos. Entonces está en algún lugar. Si yo supiera que este que tengo enfrente mío es Amalek, si yo supiera, hay una mitzvah, Mahot Imche et Zecher Amalek. Imagínense si a Hitler lo hubieran matado desde el principio. Hubiera sido un bien para el mundo. Para el mundo. Hizo una desgracia al mundo. Hay gente que no tiene zehut de vivir. Lo aleno, son gente mala. Ok. Pero hoy en día no sabemos dónde está Amalek. Entonces, ¿cómo puedo cumplir la mitzvah? Kimahot imchet zecher Amalek. ¿Cómo la puedo cumplir? Para tratar de jalar a ese Mashiach Ben Yosef que ya venga y termine el trabajo físicamente. Muy bien. Dice usted, muy bien. Hay un Amalek en cada uno de nosotros que está en tu corazón. Y voy a explicar ahorita a qué me refiero. Que está en tu corazón. Y les digo un secreto, pero no voy a hablar mucho de eso. ¿Se acuerdan que cuando sale el pueblo de Israel había un grupo que se llamaban Erev Rav? Y en Erev Rav había Amalekim. Y quiere decir que se metieron adentro del pueblo de Israel. Quiere decir que tenemos dentro del pueblo algunos amalequitas que no sabemos quién son, pero son Yehudim. Pero hay amalequim dentro del pueblo de Israel, pero no sé quiénes son. Imposible. Por eso, no sabemos. Entonces, ¿no? Ahora, ¿cómo quito el Amalek de mi corazón? ¿Cómo le hago? Rabotai, a eso es donde Bezrat Hashem es la parte principal. ¿Por qué hablo de toda esta clase? Porque es el pavimento que tenemos que preparar para que llegue el Mashiach Ben Yosef, para que ya llegue el Mashiach Tzidkenu, que es Mashiach Ben David. ¿Cuál es? Dice Perashat Zahor, ¿sí? Asher karecha baderech baizanev becha kol haneheshalim achareja. Voy a explicar. ¿Contra quién peleó Amalek? Si todo el pueblo de Israel estaba cubierto en una nube de protección que se llamaban Anané Kabod, no había manera de entrar. ¿Contra quién peleó Amalek? Dice el pasuk, Kola Neheshalim Ajareja. Neheshalim de Halash, los débiles, quiere decir los que no eran tzadikim, que la nube los expulsaba hacia afuera porque no tenían el nivel que estoy pidiendo que tengas. Todo el pueblo estaba adentro, pero había algunos que se portaron mal, ¿no? Hicieron alguna travesura. Entonces, ¿qué pasó? Los sacaba el ¿qué? La nube. Y sobre eso se fue Amalek y sobre esos guerreamos. O sea, nada más quiero decir un paréntesis. Vean, el pueblo de Israel guerrió para proteger ¿a quién? A los Reshaim. Vean la grandeza del pueblo de Israel. Uno podría decir, pues te la mereces, ¿para qué te portas mal? No, es mi hermano, y a mi hermano lo protejo. Pues se portó mal, no le hizo caso a Boreolam, no me importa, es mi hermano. En los amemanim, en las hierbas que se usaban para el ketoret, había una que se llama helbená. Y helbená olía feo. ¿Y para qué la pones en el ketoret? Para enseñarte que aun si en el pueblo de Israel tienes a alguien
que espiritualmente no huele bien, no lo saques, déjalo adentro. Es parte del pueblo de Israel. En Kippur, ¿cómo empieza Kippur? Anu matirim leitpalel et ha'avarianim, el que no llegó al Knis, el que no está en Kippur. Anu matirim, yo quiero pedirte filá por él para que Hashem le abra el corazón y regrese. El pueblo de Israel se preocupa por todos. Entonces ahora viene Amalek y guerrea contra los Reshaim y pido por ellos y guerreo por ellos. Rabotai, Amalek hizo algo fuera de serie que no se entiende. ¿Qué es lo que hizo? Hashem, que vaya más despacio el reloj, por favor, porque no me está gastando el tiempo. Viene Amalek, perdón lo que voy a decir con respeto a todos, agarraba a las personas que ya lograba dominarlas, les cortaba el Brit Milá, y lo aventaba hacia arriba. ¿Qué quería Amalek? ¿Por qué hizo eso Amalek? O sea, es una maldad. Entonces usted dice para que no se reproducieran, pero hay otra explicación más profunda. Escuchen bien, está muy fuerte, muy duro, mucha maldad. Como Amalek, que siempre ha hecho maldad en contra del pueblo de Israel. ¿Pero por qué la maldad en el Berit Milá? Rabotai, me voy al lado contrario. Yosef, en la escala de los ¿cómo se llama? De los Sefirot, ¿sí? En la escala de Sefirot, Yosef, ¿dónde queda? En el Yesod. Yosef es Midat Yesod, que es el Berit Milá. El Yesod, la base, es el Berit Milá. ¿Quién pelea contra Amalek? Yosef. Yosef representa el Yesod, que es el Berit Milá. Amalek le pelea a la parte que él gobierna. ¿Me estoy explicando? Amalek quiere demostrar el contrario de la grandeza de Yosef. Y explico. ¿Cuál era la finalidad de Amalek? La finalidad de Amalek es, voy a decir así, es levantar la parte material y expulsar y no aceptar la parte espiritual. No hay Kedushá, no hay Ruach, Ruach es la Kedushá, es puro Homer, puro Hamor. ¿Sí me expliqué? Puro materialismo. Disfruta, lleva y levanta la parte material y no existe la parte espiritual. Y la grandeza de Yosef, el ejemplo de una personalidad que santificó la parte material y la elevó a convertir la parte material en espiritual, fue Yosef. Yosef vivía en Mitzrayim. Mitzrayim era la fuente de la idolatría, de la brujería, del adulterio, de la bajeza, de todo lo peor. Y Yosef estaba en un lugar con todo lo peor, que podría haberse hecho igual o peor que ellos. ¿Y qué hizo? Justamente al revés. Potifar lo incitó, no cayó. En el calabozo no cayó. Cuando se hizo rey, las mujeres lo incitaban y no cayó. Yosef a lo largo de la historia es el Yesod. Mekadesh et Homer. Quiere decir, enaltece y santifica, eleva, transforma la parte material y la convierte en espiritual. Porque no es que hay isur de comer, por ejemplo. Come con verajá. No hay isur de casarse, cásate con kedushá. No hay isur de qué, de pasear, nada más pasea con kedushá. No hay isur, todas las cosas se pueden canalizar y transformar de la parte negativa a la parte positiva. Nada más cámbiale el qué, el switch, hazlo de manera diferente. Ese era Yosef. Ese era Yosef. Y Amalek le quería decir, esa parte del Yesod tuya la aventaba para arriba. No existe. No hay que hacerlo. Estás en un error, no vamos como tu línea. Asher kareja baderech. Baizanev veja kol haneheshanim majareja. ¿Me expliqué? Ese era Amalek y esa es la guerra que hay entre Amalek y nosotros durante toda la historia. ¿Quieres empezar a jalar y a pavimentar el Mashiach ben Yosef? Tienes que levantar la ideología de Yosef y no levantar la ideología de Amalek. Rabotai, vivimos en una época que Baruch Hashem Boreolam nos ha dado mucha bendición en la parte material. Pero ¿cuánto dependemos de la parte material? No contesten, que cada quien haga su propia análisis. Si te falta el viaje, si te falta el coche, si te falta esto, yo no digo que no lo tengan, no digo que no, pero ¿cuánto dependes de eso y cuánto realmente enalteces la parte de la Kedushá, la parte del Ruach, la parte que realmente vale la pena?
Ese es el amalequito que tienes adentro. El que levantas la parte material y la santificas a la parte contraria. Le das el valor incorrecto. Rabotay, no quiere decir que está mal ir a un restaurante, o a pasear, o a viajar. No. La parte cuánto es para ti primario y cuánto es para ti secundario. Ese es el amalek que tienes adentro. Y ese es el Timchet Zecher Amalek. Este año viene Purim, viene Perashat Zahor. Tienes que preparar el camino. Por eso Adar y Nisan están juntos, porque hay que preparar la Geulá de Nisan. Benisan Nigalu, Benisan Matedim Ligael. Nos vamos a Bezat Hashem, que venga la redención ya. Pero para eso tienes que prepararte, tienes que quitar el Amalek y meter a Mashiach ben Yosef para que venga Mashiach ben David. Vean, Rabotay, escuché esta explicación de Rav Noy Gershel. Dijo algo muy bonito. ¿Cuál era la discusión o por qué Yeroboam ben Nebat no quería decir? Dice, si ya no voy yo primero, entonces no quiero. Dice así, ya no me da mucho tiempo, pero voy a explicar. Dice así. Él sabía, ¿mandé? Vean qué interesante. Yeroboam sabía que había dos shitot, quiere decir dos líneas. Una se llamaba la shitá de Rabbi Ishmael, otra la shitá de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿En qué discutieron Rabbi Ishmael y Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Ishmael decía, trabaja y estudia. ¿Que está mal? No, trabaja y estudia. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, si vas a trabajar, ¿cuándo vas a estudiar? ¿Cómo cuándo? ¿Que no tengo horas para estudiar? Cada quien que entienda. A veces el trabajo absorbe y no estudias nada. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, no, yo quiero todo el tiempo estudiar. Y Boreolá me va a mandar por otro lado. Díganme ustedes, ¿quién tiene el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai? Nadie. Se llama Yehidim. Pueden ser unos en la generación como Jajam Ovadia Yosef. La gente normal tiene que trabajar, pero no tiene que dejar de estudiar. Porque hay que estudiar. Rabbi Ishmael habla para los días hasta el Mashiach. Y Rabbi Shimon Bar Yochai habla a partir del Mashiach. Quiere decir, Mashiach ben Yosef es mientras estamos en el camino. Ese es Rabbi Ishmael. Pero cuando llega el Mashiach, ese es Mashiach ben David. Que no vamos a necesitar trabajar, sino vamos a estar todo el tiempo conectados con la parte espiritual. Viene Rabotay Yeroboam ben Nebat y dice, cuando va a llegar, tú me estás diciendo que yo vengo de Efraín y yo tengo la función de preparar el camino. No quiero. Yo quiero quedar que mi línea, mi opinión, mi ideología quede también después de Yemot HaMashiach. Que la persona trabaje, pero que enaltezca. Que se quede una parte, ¿qué? Material conectada con la espiritual y la elevemos. ¿Qué le dijo el Nabí? No, mi vida, Yemot HaMashiach va a ser totalmente espiritual. Algunos van a decir que aburrido, pero van a ver que no es así. Es hermoso. Dice Rabotay, le dijo Yeroboam ben Nebat, yo quiero ser el primero, no yo, no el kabod. Quiero que la línea quede esa. Estaba equivocado y por eso cayó. Pero no era simplemente decir kabod. Ni yo voy primero, sino quería que se quede esta línea. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque nosotros a veces vemos a los Bene Torah, hay gente que tiene Zehut, un Abrej, un Talmid Jajam, un Rosh Yeshiva, que Baruch Hashem está, que se dice en hebreo, a la Torah y a la Abodá, estudiando todo el día. Ese es Rabbi Shimon Bar Yochai. Y ojalá vieran muchos de esos. Y nosotros que estamos afuera, si los apoyo, los enaltezco, los elevo, los admiro, ese es Rabbi Shimon Bar Yochai y ese va a ser Yemot HaMashiach. Ese es Mashiach ben David. Pero todos los que estamos afuera, que somos el Mashiach ben Yosef, primero quítate el amalek que tienes adentro. Y empieza a entender que hay que levantar la parte material, transformarla espiritual, hacerla grande. Y si lo logras, prepararás el camino para Mashiach ben David. Y nos queda, ¿verdad? En la próxima clase que vamos a hablar de Mashiach ben David, vamos a entender las últimas dos de Mashiach ben Yosef, que es revelar los secretos de la Torah y acercar a todo el pueblo de Israel a Eretz Israel, para que pronto, Bezat Hashem, llegue el Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu, Amén, Ken Yehi Ratzon.